¿Cómo están? 9 de la noche, 31 minutos. Bienvenidos acá a las 8:45 en este jueves, caluroso jueves. No ha entrado el invierno así fuertemente como es costumbre en mayo y pues bueno, ojalá junio no vaya a venir con todo lo acumulado de lo que tenía que haber llovido en estas semanas. Llegamos casi al final del primer semestre de este 2021. No vamos a decir caótico como lo fue el 2020, pero todavía venimos arrastrando algunas cosas. Vamos a saludar antes de presentar los temas a Cristian Castillo. ¿Cómo estás? Don Mario, un año de tensa calma. Tensa calma. Todo muy tranquilo, todo muy estable, entre comillas, pero siempre hay dinámicas que en este país no dejan de dar noticias. ¿Sabes que el término tensa calma es algo que se debate mucho en las escuelas de periodismo, si es realmente aplicable o no? Hay teóricos de la comunicación y el periodismo que dicen que sí, que es un muy buen adjetivo para calificar una situación como esta, una tensa calma. Periodos en los que pareciera que no pasa nada, pero pasa mucho. Sin embargo, el debate político pareciera estancado y un poco ahí en tensa calma. Bueno, lo que no está tenso es el tema del COVID-19 y pues bueno, todo el ejercicio del gobierno de la República. Hoy vamos a hablar de dos temas que interesan a los guatemaltecos. Hoy se presentó un primer informe cuatrimestral que ha hecho el Ejecutivo como un mecanismo de rendición de cuentas. En el segundo tema vamos a hablar de ese calvario que viven los guatemaltecos, el tema de sacar un pasaporte. Sacar un pasaporte en Guatemala se ha vuelto realmente un tema de casi que de penitencia, es un calvario. Vamos a hablar de eso porque se ha cancelado un concurso que pretendía comprar cartillas para pasaportes y ni qué digamos de las citas para 7 meses, para 6 meses. Así que si usted tiene un pasaporte, cuídelo porque si lo pierde, le va a ir muy mal. Así que bueno, vamos a hablar de este informe cuatrimestral. Es el primer informe cuatrimestral, así lo ha calificado el organismo ejecutivo en cuanto a un mecanismo de rendición de cuentas, ha dicho el gobierno de Guatemala. Hay datos que sobresalen que hoy presentaron. Hoy vimos, por ejemplo, la estampa de todo el gabinete en el Patio de la Paz de Palacio Nacional. El ministro de Finanzas Públicas dio a conocer que el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado inicialmente ascendía a 107.521 millones. No obstante, derivado de las readecuaciones, se establece un monto total de 94.354 millones. También la ministra de Educación habló acerca de la alimentación escolar, de lo que se ha invertido y pues bueno, cada 4 meses el gobierno de Guatemala va a estar presentando esta herramienta. ¿Qué tanto de lo que dijo el gobierno es cierto? ¿Qué tanto realmente esto ha calado hoy en los guatemaltecos? Usted le pregunta a los guatemaltecos, ¿sabe que hoy el gobierno presentó un informe cuatrimestral? Seguramente le dirán que no. El gobierno va en una lógica, la opinión pública en otra. Presentamos a nuestros invitados, Carlos Hoffman, consultor político, y a Luis Linares, analista de Así Es, para hablar de este evento de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Hoffman, gracias por acompañarnos y para iniciar, ¿cuánto de esto que fue presentado el día de hoy considera que es determinante y cuánto de ello es mecánica burocrática o esa dinámica de la institucionalidad del Estado que obviamente debe justificar su funcionalidad y la ejecución de los recursos y algún resultado da? Sin embargo, puede que ello no atienda las demandas y las problemáticas de fondo. Afuera no se nota lo reflejado en los discursos que se dan en el Palacio Nacional de la Cultura con respecto a este informe cuatrimestral. Es sí ciertamente novedoso que un gobierno haga esto bajo esa periodicidad, pero creo que es más una herramienta para tratar de justificar el presupuesto, que es lo que se viene ahora, y tal vez darse un poquito de baños de pureza en el aspecto de la visita anunciada de la vicepresidenta Harris a Guatemala. En realidad lo que tenemos es una disparidad entre lo que el funcionario dice que hace y lo que en realidad
la sociedad percibe o no percibe de los beneficios que dicen estar realizando. Hay mucha tela que cortar con respecto a esto y numerosas situaciones de inconsistencias han sido presentadas por la sociedad y por órganos de control que permiten establecer de que no todo lo que brilla es oro dentro del esquema de gobierno. Creo sí que la conferencia de prensa posterior a este evento en realidad dejó más dudas que certezas y que lo que se busca es en realidad evitar a toda costa cuestionamiento de la sociedad y de la prensa, y esto no es precisamente un tema que evoque demasiada transparencia. Hay por supuesto excepciones, pero en este caso lo percibido no es lo mismo a lo dicho dentro del informe cuatrimestral. Ahora bien, doctor Hoffman, digamos, el gobierno de la República, pues bueno, cada ministerio presentó lo que ellos consideran como un avance, pero digamos, el 2021, este primer semestre, se ha tornado, digamos, la discusión en la calle, las pláticas en almuerzos, el tema de las vacunas, el tema de conseguir vacunas y por qué Guatemala se quedó tan relegado en este tema. El presidente de la República dio un par de frases que hicieron titulares hoy y él decía que no se le podía culpar al presidente de la República porque 10 países habían acaparado más del 70% de la producción de vacunas. ¿Cómo lee usted este argumento? Evidentemente hay una tendencia mundial al acaparamiento de vacunas por parte de las potencias mundiales, cierto. Lo que no es cierto es que Guatemala haya hecho lo suficiente a tiempo y con la eficiencia debida para poder conseguir una dotación adecuada, por lo menos inicial, digna, para hacerle frente a una pandemia como la que actualmente tenemos. Realidades como El Salvador o Costa Rica, que están muy cerca de nosotros, en realidad tienen una gran cantidad de vacunas y una gran cantidad de gestión y de certezas para su población, mientras nosotros todavía estamos acostumbrándonos incluso a que nos registren a mano, porque el sistema de informática del Ministerio de Salud es un desastre. El Ministerio de Salud en Guatemala es una calamidad pública en este momento y no hay forma de establecer de error en error cuán grave puede ser y hasta dónde pudo haber sido tocado de alguna forma una administración que, pues, por supuesto que no es su culpa, porque creo que es un descontrol de varios gobiernos, pero que es particularmente difícil en este momento, porque a pesar de que puedan haber excusas sobre la concentración de vacunas que efectivamente se dan, lo que hubo en otros países similares al nuestro y muy cercanos al nuestro es una gestión muy agresiva y muy diligente y además muy eficiente para lograr conseguir ese tipo de situación. Así que no considero válido el argumento de que la concentración de vacunas porque vecinos nuestros en realidad están llevando a cabo una buena gestión desde el punto de vista de la inmunización de su población y creo firmemente que estamos sumamente atrasados y que lejos de eso vamos a tener efectos económicos muy pronto cuando vea el mundo que en realidad somos un foco de contaminación por la baja vacunación que hemos tenido. Así que no considero válido el tema del presidente Yamatei en cuanto a que la excusa es mundial y que los países del tercer mundo perciben menos, porque hay ejemplos muy al lado nuestro que en realidad lo están haciendo mejor que nosotros. Licenciado Linares, uno de los temas que ha estado en discusión en los últimos días ha sido precisamente la asignación a municipalidades, toda vez que la distribución de los recursos del sistema de consejos de desarrollo urbano y rural ha tenido controversia respecto de la calificación según si siguen siendo espacios rurales o pequeños poblados o si ya tienen la posibilidad de recurrir al financiamiento del sistema mediante municipalidades. Y esto derivó en señalamientos del señor presidente respecto de la calidad del censo que pudo haber generado estas distorsiones. ¿Cómo evalúa usted el avance del actual gobierno en cuanto a el apoyo al desarrollo local y la inversión en los municipios? Pues muy buenas noches, es un gusto compartir con usted, Cristian, y con el doctor Hoffman. Pues la relación entre las municipalidades y el gobierno, pues es una relación
el poco coherente y una relación preocupante desde el punto de vista que se trata de favores y de facilitar cosas al capricho de los alcaldes, como pasa con las reformas a la ley de contrataciones que fue aprobada por la bancada oficial. El presidente Yamatei creo que todavía no ha sancionado esas reformas, pero evidentemente había un acuerdo desde el partido de gobierno en apoyarlas. Y ahora pues viene esa polémica sobre la resolución del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural de limitar a un 20% los recursos que pueden utilizar del aporte a los consejos de desarrollo para obras de infraestructura. Se supone que son de infraestructura vial, pero la resolución habla de infraestructura. Y más adelante dice que exceptuando obras de agua y saneamiento, infraestructura ambiental y productiva, que productiva pues es un término también muy amplio. Y como señalaban algunos alcaldes enojados con el tema, pues que la resolución no estaba clara. Pero ahí salen dos aspectos. Primero, tengo duda que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural sea un órgano decisorio. Es un órgano de participación y consulta. Porque incluso la Constitución dice que el Consejo, el CONADUR, formulará la política nacional, las políticas nacionales de desarrollo urbano y rural y la de ordenamiento territorial. No dice aprobará las políticas, o sea, no le da facultades decisorias, sino que, como pasa con todo órgano que es de participación, pues su carácter debe ser consultivo, de propuesta, de diálogo y de buscar consensos para elevar propuestas al gobierno. Entonces, y también la distribución de recursos con base al resultado del censo, que deja muchas dudas. Primero salieron que eran 14.8 millones, después hacen un ajuste, no dijeron cómo, a 16.8 millones, con respecto a los 17 millones que estimaba el censo, el INE de población para el año 2018. Pero al final creo que el problema no es tan grande, tiene alguna implicación desde el punto de vista de la distribución del aporte a las municipalidades. Del otro lado, crea problemas si somos 1 millón más o 1 millón menos, porque entonces nuestra cobertura escolar es mayor, nuestro PIB per cápita es mayor, en fin, hay una serie de factores. Nuestra población ocupada es menor que la que venía estimando la PEA, que venía estimando el INE. En fin, hay una serie de cambios fuertes. 1 millón de personas, pues es un número considerable, pero los recursos que reciben las municipalidades, el 25% se distribuye en función de la población, y más o menos todos sufrieron una rebaja de población en cuanto a las proyecciones que traía el INE, así que no es algo que vaya a causar una debacle en las finanzas municipales. Además, las municipalidades, especialmente las grandes, pues tienen que aprender a vivir de sus recursos, no considerar que las transferencias presupuestarias son el fundamento, son la columna vertebral del financiamiento municipal. Eso para los municipios pequeños y medianos. Pero las municipalidades grandes, que son las más afectadas, digamos, el municipio de Guatemala, Cobán, Escuintla, pues son municipios que tienen potencialmente fuentes de recaudación importante. El mismo IUCI, que es un impuesto único sobre inmuebles que es desaprovechado. Entonces, las municipalidades pues se han conformado con los recursos que les traslada el Estado a través de las transferencias del IVA constitucional y el aporte de los consejos de desarrollo, sin preocuparse por mejorar sus fuentes de recaudación local.
Ahora bien, doctor Hoffman, en medio de todo esto también, digamos, se anuncia que el titular de gobernación, digamos, en el día en que se da este informe cuatrimestral, también se anuncia que el titular de gobernación pues solicitó un permiso de varios días para atender asuntos personales. Si bien una cosa no se vincula con la otra, estamos hablando que es el día en donde vemos al gabinete completo dando este ejercicio. ¿Cómo podemos entender esto? Creo que ha sido un poco precipitado. De alguna forma hay una combinación de dos noticias ahí que todavía habría que ver qué certeza se tiene, pero el hecho de estar en un tribunal de menores tratando de sacar un pasaporte o un permiso sin autorización del padre, que es una de las notas, y la otra, lo precipitado que sale, pues llaman poderosamente la atención. Sobre todo cuando se tiene la solemnidad de alguna forma de que el gabinete de gobierno rinde cuentas. El tema de las vacaciones puede o no ser una cuestión importante, pero es sintomático y preocupante el hecho de que haya procedido con tanta precipitación. Pero fuera de eso no me consta ni podría especular al respecto porque es una combinación de notas que todavía no confirman o desmienten de alguna forma alguna de las versiones. Sí considero que es preocupante el hecho de que si se confirman las notas, el salir con tanta precipitación, pues es sintomático de que algo ocurre en el país. Licenciado Linares, estos ejercicios de gobierno abierto, gobierno electrónico o rendición de cuentas permiten en alguna medida, como el doctor Hoffman planteaba en su primera intervención, contrastar lo que es planteado por los funcionarios en cuanto a la dinámica burocrática de sus carteras y la realidad y la percepción que hay en cuanto a los resultados del gobierno en la población. ¿Cómo ve usted la coherencia entre lo dicho y la percepción y la realidad que los guatemaltecos perciben en el día a día? Bueno, siempre se dice que del dicho al hecho hay un gran trecho y yo creo que esto aplica perfectamente a la denominada rendición de cuentas del gobierno. Es una entrega de información, entonces viene después el análisis, el proceso de análisis de la información y verificar los datos, analizarlos. Por ejemplo, cuando hablan de población beneficiaria, de población atendida, de ejecución de gasto, pues esto necesita una disección, un ejercicio de análisis más profundo para ver qué hay detrás de los datos, qué hay detrás de las cifras. Es bueno que lo hagan, que hagan una rendición de cuentas, pero en la medida en que sea efectiva información y no sea publicidad, no sea promoción de la figura presidencial, sino que sea efectivamente datos concretos que sea posible contrastar. Yo, por ejemplo, estaba buscando hace unos días por una intervención que tenemos en un seminario sobre los datos del MIDES, de población beneficiaria y del bono salud, del bono educación, y en la página web del MIDES no hay esa información. Pedimos las memorias de labores y ahí pues aparece una información que incluso en algunos casos hay datos contradictorios. Entonces hay grandes lagunas y grandes vacíos todavía en la información accesible y que sea manejable, y que eso permita determinar si los avances que se pregonan corresponden con la realidad. Y solo con el tema de las vacaciones, a mí me parece, por ejemplo, que también el presidente dijo que había un ministro o un viceministro que pedía vacaciones para pintar la casa, unos días de vacaciones para pintar la casa. Eso me parece totalmente fuera de lugar. Es decir, un ministro no está para pedir vacaciones, está para trabajar las 24 horas del día, más en el país en una situación crítica en casi todos los ámbitos, comenzando por
por la seguridad, en donde el incremento de actos de violencia es tremendo. Sí, y precisamente a eso quería preguntarle, doctor Hoffman, porque digamos, la buena intención de dar un informe de rendición de cuentas, al final lo eclipsa la conferencia de prensa que el presidente da al término del evento, donde da un par de frases que, digamos, al final se convierten las frases en titulares y se deja por detrás lo que se pudo haber dado de información. El presidente, dice él que vacunas en el país hay, pero que lo que pasa es que la gente no se quiere vacunar. Y él dice que hay suficientes vacunas, incluso anunció que la próxima semana ya se van a poder empezar a registrar las personas mayores de 50 años. A mí me parece que el presidente está un poco, pues tal vez no sabido de cifras y números, porque ni siquiera se ha terminado la primera fase con los mayores de 70 años, van a empezar los de 60 años y el presidente lanza esta información. ¿Qué tanto el presidente, digamos, conecta con la realidad de los guatemaltecos en este tipo de declaraciones? El señor presidente, creo yo, está bastante mal informado en algunos ámbitos. De hecho, con el censo mismo está bastante desinformado. Creo yo, de hecho, en estas declaraciones tan malogradas que hubo, decía que no era su trabajo el obligar a las personas a vacunarse. Es su trabajo obligar a las personas a vacunarse. Es su trabajo que todo mundo esté inmunizado y harán unos pocos que por creencias o lo que fuera, en realidad no rechacen el derecho, pero es su obligación hasta la puerta de cada casa de los guatemaltecos y en la puerta de cada carro inmunizar a las personas en este país, pero no le va a alcanzar y al ritmo que vamos tampoco vamos a llegar muy lejos y vamos a superar este gobierno y seguiremos vacunando porque la velocidad que tiene la vacunación es absolutamente ridícula con respecto a los vecinos. Sí creo que el presidente está mal informado y que vive una realidad que quizá no es la que nosotros los guatemaltecos en la calle vemos. Sí es importante, creo yo, recalcar como el ejemplo del censo mismo. El censo tiene una omisión censal del 9%, es básicamente dentro del promedio de América Latina, pero está certificado por la CELADE, por CEPAL, por el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas. Y lo que hubo sí fue un ajuste de las proyecciones de población que nunca se presentaron después del 2002 y se engavitaron dolosamente por intereses económicos en este momento para poder manipular las cifras nacionales y poder dar una realidad que no es. Pero pienso que es un buen censo y que el presidente está muy mal informado. Pero está mal informado en vacunación y está mal informado en trabajo y está mal informado en salud y está mal informado en prácticamente todo. Lo que nosotros vemos en este momento es que en la realidad, en la calle, esto no es materializado en ninguna forma. La gente no percibe un cambio. Lejos de eso percibe que va para atrás, que va para peor. Y esto es muy preocupante porque las personas se están dando cuenta de situaciones que son públicas y que la percepción es de que ellos están hablando de una ejecución muy alta cuando en realidad no se ve ni se percibe ningún beneficio. Esto es muy grave, esto es sumamente grave porque esto nos orilla como país a una situación de un desencuentro entre ciudadanos y Estado y estamos muy tempranos en este gobierno como para poder entrar en un escenario tan desgastante. Creo que es importante la transparencia y creo que es importante que el presidente sea el mejor informado del país. Es su obligación el vacunar a todos. Ahora, licenciado Linares, las palabras del presidente también fueron que el país ha tenido cambios y que aunque algunos en el país, cito casi que textualmente, no quieran verlos ahí, hay algunos avances. La dinámica del ejercicio y de la ejecución presupuestal tiende a generar productos burocráticos e inercia institucional que en definitiva pueden reportarse, pero desde su óptica, ¿cuáles son los posibles cambios positivos a los cuales el presidente alude? Pues no, yo creo que no dio detalles de cuáles cambios, porque decir hay cambios positivos, hay avances, pues es muy fácil, porque uno no sabe exactamente a cuáles se refiere. Pero si lo vemos en salud, pues es la tarea, como mencionaba el doctor Hoffman,
es ahora la vacunación, y ahí estamos muy mal. Eh, uno de los 3 países de América Latina con menor porcentaje de vacunación. Entonces, como él decía, no es excusa decir los países desarrollados han acaparado las vacunas y hay países en desarrollo que no, porque si todos estuviéramos con el 1% de Guatemala, pues entonces diríamos es una realidad contra la cual no muy difícil luchar. Pero no hay avances entonces en el tema de salud, la tarea principal que es vacunar al 70-80% de guatemaltecos que deben ser vacunados. En educación la cosa está terrible porque los centros educativos están cerrados, los centros públicos no pueden dar educación a distancia, educación en línea. Entonces, la situación educativa que afecta a los más pobres, que van a tener 2 años de vida educativa perdida. En materia de carreteras, bueno, he salido poco ahora por esta pandemia, pero hace un año la carretera al puerto, la vía de regreso, la pista de retorno de sur a norte estaba malísima y sigue estando. Entonces, sí es una carretera fundamental para el tráfico, el tránsito de personas y de bienes por el puerto Quetzal. Entonces, en que el Ministerio de Desarrollo mencionaron en esta rendición de cuentas que estaba entregando mucho menos recursos, los recursos que está entregando el Ministerio de Desarrollo en el bono salud y bono educación son como de 2,000 quetzales en promedio, o sea, una entrega como de 400 quetzales cada 3 o 4 meses, que no es un gran apoyo para la población pobre, no cubre ni siquiera, como dicen también que la canasta básica está sobredimensionada, pero que estuviera calculada al doble de su valor real, ni siquiera la canasta básica cubre este apoyo de bono salud o bono educación. Entonces, ¿dónde están los avances? Pues ya se mencionó, hay noticias en los medios de comunicación, creo que el CIEM publicaba el incremento de hechos delictivos. El sistema penitenciario, la muerte de alguien en Pavón, después de esa masacre en Cantel, en fin, por donde uno vea, pues no ve hechos positivos. Ya para finalizar, doctor Hoffman, se anuncia de que estos ejercicios se harán cada 4 meses. ¿Qué tan factible es que se haga esto cada 4 meses? Digamos, en la buena voluntad de querer rendir cuentas. ¿Esto funciona hacerlo cada 4 meses? Intervalo corto, pienso yo, para poder determinar cambios. Lo más que se puede hacer es ver el avance físico y financiero de gobierno en cuanto a todas sus expresiones, ¿no? Pero es muy escasa la forma en que se pueda medir de alguna forma impacto. Y es un espacio corto como para poder medir un impacto, digamos, y una evaluación que podamos hacer los guatemaltecos de antes y después. Sí creo que están mejorando en parte algunas situaciones, pero la gran mayoría de temas en este país dan lástima, porque hay una distancia enorme entre lo dicho y lo hecho. Y creo que es importante que los guatemaltecos nos demos el gobierno que nos merecemos, exijamos el gobierno que nos merecemos. Creo que hay mucha tela que cortar y que este no es más que, para mí, más que un show, más que un tema de rendición de cuentas destinado no para la rendición de cuentas per se a los guatemaltecos, sino para justificar el hecho de un presupuesto que se malogró lamentablemente y públicamente de una forma bastante negativa la vez pasada, y que creo que en realidad lo que están es tendiendo un poco a lavar la cara, la mala cara que han tenido en un gobierno que tiene el desgaste en el primer año de lo que sufrió en desgaste en el último año el anterior gobierno. Eso es grave. Los guatemaltecos están teniendo un severo desencuentro
con el presidente Yamatei, y el tema de presupuesto es un tema delicado, que creo que si no se maneja de forma adecuada, en realidad vamos a tener similares escenarios a los vividos un año antes. Licenciado Linares, ya concluyendo con su intervención, ya el doctor Hoffman pone sobre la mesa, estamos prácticamente a un mes de entregar el diseño del presupuesto para el año 2022 y este marco que ha presentado resultados el gobierno de hoy podría ser la antesala de un presupuesto que será sometido al debate público, como lo vimos al cierre del año 2020, licenciado Linares. Sí, es de esperar que haya más cautela, más responsabilidad en la formulación del presupuesto, porque el presidente salió también el año pasado defendiendo a capa de espada el presupuesto que tuvo tantos señalamientos y fue motivo de tantas objeciones. Entonces, que hayan aprendido la lección y que formulen un presupuesto realista y un presupuesto tomando en cuenta que los recursos son escasos, que buena parte de ellos son para gasto fijo de personal, de las obligaciones a cargo del Tesoro, las transferencias para X, Y, Z, organismos, instituciones, etcétera, que tomen en cuenta la necesidad de priorizar el gasto. Porque, por ejemplo, estábamos viendo el programa del adulto mayor. Hay 600,000, más o menos, creo que son 600,000 adultos mayores de 65 años, de los cuales hay más o menos 400,000 que no tienen una pensión. Y el programa de adulto mayor desde hace 10 años tiene prácticamente el mismo número y el mismo monto, a pesar de que la ley dice que se tiene que revisar cada 2 años. Entonces se necesita de un Estado donde condiciones para un incremento, una reforma tributaria, no la hay en este momento, porque todo el mundo está golpeado y entonces es muy fácil justificar que no se puede. Pero el problema es entonces lo que debe hacer el gobierno es priorizar el gasto, racionalizar, austeridad al máximo posible para a cada centavo sacarle el jugo y destinarlo a la atención de las necesidades fundamentales, los problemas fundamentales que afectan a los guatemaltecos. Bueno, pues muchas gracias al doctor Hoffman y también al licenciado Luis Linares de Así Es por haber estado con nosotros. Feliz noche. Gracias a ustedes, muy amables. Encantado, doctor Hoffman. Gracias. Bueno, Cristian, a mí me parece que hay buena voluntad, digamos, está bien que se hagan estos ejercicios, pero yo creo que al final esta tampoco es una dádiva que le da el gobierno a la población. Lo normal debiese ser que cualquier ciudadano en el momento que así lo desee puede ir a las instituciones a solicitar información de cómo va la ejecución de lo que el ciudadano se quiera enterar. Así que creo yo que está bien que se hagan estos eventos, pero que también haya una apertura a medios de comunicación, que haya una apertura a la fiscalización, porque muchas veces el tema sacarroncha. Y además, Mario, creo que una de las lecciones que dejaban los analistas es uno como funcionario quiere informar lo que uno quiere. Claro. Y la población está esperando información sobre aquellos temas que le aquejan de manera directa. Entonces, estos discursos en donde se da mucho dato, pero de resultados de burocracia, datos de resultados de inercia institucional, al final no calan en la población porque la población está esperando información de la vacuna, de los avances en cuanto a infraestructura, de la posibilidad de tener acceso a recursos para las municipalidades, que esos son los temas que afectan y preocupan en el día a día en este momento a la población guatemalteca. Así que hay lecciones de comunicación para el gobierno central, Mario. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al volver abordamos el segundo tema de la noche. Vamos a hablar de los pasaportes. Ya ven.